Permítanme decir esto. Hay una unción disponible para aquellos con ojos para ver y oídos para oír el llamado de los tiempos. Con cada temporada y cada hora en la historia hay una convocatoria específica. Y para aquellos con ojos para ver y oídos para oír ese llamado, hay una unción disponible en el Señor que coincide con el requisito. Ustedes están llamados a una nueva experiencia en la que están entrando en una nueva dimensión, en la que su llamado está siendo manifiesto como una manifestación externa de un andar de su fe interior. En otras palabras, ustedes tendrán que caminar en el Espíritu antes de que haya sido manifiesto en lo natural. ¿Pueden entender eso? Así que hay una unción disponible para aquellos con ojos para ver y oídos para oír el llamado de los tiempos. Y Dios está buscando, sus ojos están buscando de aquí para allá a los que rendirían sus corazones a sus propósitos, y Él los ungirá y andarán de una manera que el mundo jamás haya experimentado. Y lo que estoy tratando de compartir con ustedes es parte de esas pequeñas cosas que Él ha hecho en mi vida. Cuando me estoy presentando en ocasiones, he utilizado este término. No soy nadie, vengo de la nada, pero sé a dónde voy. Alabado sea el Señor. Y es todo por el Señor. Soy absolutamente un don nadie. Yo no tengo educación. Yo no tengo un trasfondo famoso. Yo no tengo esas cosas que normalmente tenemos en una nación industrial. Suecia fue en la época que yo era un hombre joven, probablemente el país líder en términos de riquezas. Ya no es así. Yo vengo de una familia pobre. Me crié en circunstancias pequeñas. No teníamos carro cuando yo era niño. Las familias de mis amigos tenían carros. No teníamos carros, tenía una bicicleta. Empecé haciendo mandados. Hacía mandados en una empresa. He trabajado desde que tenía 9 años de edad. Y ganaba mis ingresos desde que tenía 9 años de edad. Esta es mi historia. Pero cuando conocí al Señor, vaya, fue como si mi mundo entero estallara y de repente pude ver. Vi mucho más allá de las circunstancias que vivíamos. Y entonces Dios me sacó poco a poco y estoy compartiendo algunas de estas experiencias con ustedes. Tuve un sueño. Saben, después de haber entrado en esta experiencia de negocio que he estado compartiendo con ustedes, tuve un sueño que un pueblo en el ámbito profesional que sería capaz de caminar en el poder de Dios, sabiendo lo que estaban haciendo, y con toda la experiencia, y no ser como algunos de los conductores ebrios carismáticos, que solo son Señor, 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 con los ojos vendados. No lo lleva a ningún lugar. Yo quería excelentes profesionales, conectados con el reino espiritual, capaces de caminar con el Señor. Soñaba con esas personas. Mantuve ese sueño durante 7 años. Yo no dije nada al respecto, era mi sueño. Y luego me invitaron a hablar en una conferencia de intercesores. Teníamos 16 diferentes seminarios y debía hablar con los empresarios, porque había ganado algunos premios pequeños ahora. Y se había extendido el rumor. Hay algo especial con este tipo. Las cosas están sucediendo. Así que me pidieron que viniera y compartiera, y fui a los líderes de la conferencia, porque era totalmente desconocido. Y compartí con ellos con toda humildad. Tengo un sueño. Yo tengo un sueño de un pueblo
Tengo un sueño de esta Cámara de Comercio Cristiana Internacional, una red en todo el mundo de profesionales que entienden la manera de dar gloria al Señor en el área de las finanzas, industria y comercio. Y yo les pregunté, ¿me permiten tocar ese sueño mientras hablo? Así que ayunaron y oraron y ellos vinieron a mí y me dijeron, sí, creemos que es del Señor. Así que puedes hablarlo. Y esto una vez más tuvo que ver con ponerme debajo la autoridad. Y no solo correr por ahí gritando. Ahora he entendido, se está volviendo importante. El sueño es más que un sueño ahora. Así que le dije, Señor, tú me tienes que ayudar. Tenía mucho miedo. ¿Quién soy yo para decir esto? Yo vivo en el rincón del mundo donde el idioma solo los ángeles lo entienden. Y tuve un sueño de una red internacional. Y yo no soy nadie. Normalmente una persona con gran reputación hablaría cosas por el estilo. Así que le pedí al Señor, Señor, tienes que ayudarme. Dame fe, Señor, construye fe en mí para que yo pueda hablar del sueño. Y le pedí al Señor una señal. Y el día cuando le pedí al Señor, dame una señal, Señor, recibí una llamada telefónica de un hombre, un estadounidense que estaba en París, y me dijo, quiero reunirme contigo en Estocolmo. ¿Podrías venir al aeropuerto? Tengo solo 2 horas. Quiero reunirme contigo en el aeropuerto y luego voy volando de regreso. Dije, si él está volando tan lejos, sin duda llegaré al aeropuerto. Por eso llegué al aeropuerto y almorzamos y le pregunté, ¿por qué estás aquí? Dijo, he venido a decirte que es el momento de hablar de tu sueño. Y por cierto, dijo, esta es la señal que debes tener. Y luego abrió su maletín y me dio 2,000 insignias de solapa con el emblema, que hoy es el emblema de la Cámara de Comercio Cristiana Internacional. Ahora tenía miedo, porque sabía que el Señor hablaba en serio. Así que cuando llegué a casa, dije, Señor, si esto es real, y se recuerdan de que he dicho que soy una persona tímida, y no estaba acostumbrado a hablar. Dije, Señor, si esto es real, tendrías que darme medios. Así que el día después de que fui llamado por el Wall Street Journal de Suecia, se llama Industria de Argon, y dijeron, estamos haciendo algunas entrevistas de cristianos en negocios. Hemos oído hablar de ti. ¿Podrías hacer una entrevista? Les dije, no. ¿Estás haciendo algo? Dijo, ¿vas a hablar o...? No, normalmente, les dije. Yo no quería llegar al centro de la atención. Tenía miedo de eso. Por lo que dije, no, realmente no, con excepción. Le dije, voy a hablar de un pequeño seminario el sábado. Ah, dijeron, llegaremos. Vinieron pues, ya saben, 2 periodistas y un fotógrafo. Y algo dije, hablé en cuanto al problema de un empresario que no tiene éxito. Dije, cuando un empresario no tiene éxito, él es la persona más sola en la tierra, porque toda su vida está en riesgo. Su reputación, su riqueza, todo está en riesgo. Y todo el mundo estaba algo así como en contra, los bancos y todo. Así que dije, hay necesidad que exista una clínica de emergencia para las empresas enfermas. Y tan pronto como habría dicho eso, llegó a los titulares de toda Suecia. Eso es 40 periódicos. Estaban escribiendo ahora sobre la clínica de emergencia para las empresas enfermas. Y es como si iniciaba la Cámara de Comercio Internacional que ni siquiera existía, más que en un sueño, que estaba ahora en todos los titulares. Y luego, porque era tanto una cuestión de titulares, la televisión llegó y lo llevó a la televisión por satélite en toda Europa. Les digo que en la mañana de lunes, después de que dije esto, tuve 150 llamadas telefónicas de empresas enfermas. Este es el comienzo de CCCI. Perdí el equilibrio. Desde ese día no he tenido tiempo para trabajar. Quiero decir, en mis empresas. Lo que fluía de mi espíritu
me asombró. Todavía estoy en ese asombro. Y el Señor ha usado eso para ciertas cosas. Esto fue en 1984. Sin embargo, en 1985, mi esposa y yo, sentados en nuestra casa almorzando, y en la mesa recibí una llamada telefónica, y alguien dijo, yo soy el secretario del vicepresidente George Bush. Estoy llamando desde la Casa Blanca. Le dije, vamos, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? No me tomes el pelo. No, 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 dijo, es en serio. Tienes una invitación a China para formar parte de una delegación de 6 personas en China. Yo nunca había pensado en China. Los chinos te aman. Le dije, olvídalo, hombre. No, dijo, necesito tu respuesta mañana. Y sin duda, el día después el secretario del vicepresidente volvió a llamar y dijo, ¿cuál es tu mensaje? ¿Vienes o no? Vas a ser la única persona europea, los otros son estadounidenses. Y habíamos dicho después de esa llamada telefónica, si este es el Señor, te sacude, ¿no? Dije, vamos a tener que poner esto a prueba. Si esto es del Señor, Él tendrá que prever todos los costos involucrados. Eso lo voy a tomar como una señal de aprobación. Si lo hace, entonces voy a ir. Y creo que todo el mundo sería cristiano en esa delegación. De los que yo no conocía, algunos senadores y gobernadores y lo que sea. Y el siguiente día por la tarde me llamaron de la más grande industria del plástico en Suecia. El gerente general de esa gran empresa me llamó. Y yo había sido invitado ahora como un experto en plásticos a China. No soy un experto, ¿saben? Yo sé quién soy, un chico de los mandados. Así que era invitado ahora como un empresario, un experto de plásticos en esta gran nación en la tierra. Y esta gran industria ahora me llama y me dice, escucha, he tenido esta invitación notable. Tal vez podrías ir en mi lugar, porque tienes esta industria enorme, enorme, y tal vez podrías ir en mi lugar. Dije, vamos juntos. No, yo no creo, dijo. El protocolo no lo permitiría. Entonces, él dijo, voy a pensar en ello, te voy a volver a llamar cuando era. Y él recibió las fechas. Así que después de unos minutos me llamó y me dijo, lo siento, no puedo ir. Tenemos una reunión anual con las accionistas en ese momento. Así que no puedo ir. Pero tengo una propuesta, dijo. Tú vas a ir y nosotros pagamos. Yo dije, bueno, voy. Así que terminé en China. Y para resumir el cuento, podría decir qué pasó durante esas 2 semanas, cuando fui presentado por el gobierno de China. Estuve viviendo en el Palacio de Verano de Mao Zedong. Y en realidad estaba ocupándose de nosotros. Vinieron con limusinas y yo tenía un intérprete personal y hubo grandes cenas y todo tipo de cosas y no tenía idea de por qué estaba ahí. Presentaron ópera para nosotros. Cosas tremendas sucedieron. Y la noche final, tengo que decir esto como un telón de fondo de algo importante que voy a decir. La noche final, tuvieron un gran banquete en este palacio de verano de Mao Zedong, en la ciudad Wuhan. Y uno se sienta de una manera específica, como en forma de U. Las personas en representación del Comité Central de China estaban sentadas en el lugar del presidente. Y a continuación, por orden de rango, se suponía que íbamos a hablar. Y yo era el número 4. Yo nunca entendí eso. Así que primero fue el senador y el gobernador, y entonces alguien más, un experto, y luego yo. Así que todos nosotros teníamos que dar un discurso antes del banquete.
Y el Señor me había dicho, vístete de manera diferente. Saben, este era el momento en que llevaba puesto el traje de Mao Zedong, el tipo estricto de traje gris que usó durante la Revolución Cultural. Y normalmente uno tiene un traje negro o algún traje de color oscuro en una ocasión como esta. Pero el Señor me dijo, vístete de manera diferente. Así que tomé los zapatos blancos, una chaqueta blanca, pantalones azules, y al salir del lugar donde yo vivía, para caminar hacia las instalaciones del banquete, los chinos se congregaron alrededor de mí. Me miraban y se preguntaban, ¿qué clase de ingenio es este? Nunca había visto nada igual. Y por último, al presentar nuestro discurso, el presidente de la reunión, estaba delante de la viuda de Mao Zedong. A propósito, el heredero de Deng Xiaoping estaba ahí, de posición alta. Y entonces empecé a decir, cuando llegó mi turno, he observado, dije, que China se encuentra en la nueva revolución. Y hubo un poco de en la habitación. Esta vez dije, puedo ver que hay una revolución industrial viene. Y ellos asintieron con la cabeza. Y entonces sucedió algo que estaba totalmente fuera del protocolo. El presidente de la reunión dijo, tú eres de Suecia, ¿no? Sí, le dije, lo soy. Y entonces él comenzó a hacerme preguntas acerca de la renta per cápita en Suecia y todo tipo de estadísticas. ¿Me creerían si les digo que había tenido una noche de insomnio y la única literatura que tenía conmigo era estadísticas de Suecia? Y a medida que él me hacía las preguntas, le respondía de esta manera. Solo se oía, Y finalmente paró todo y dijo, dirigiéndose ahora a las 200 personas en la sala, quiero que todos sepan que el proyecto del señor Olson que él está sugiriendo tendrá toda nuestra atención. Yo ni siquiera tenía pensado en proyecto. Ahora bien, este es el gobierno central de China hablando. Sentí que estaba sentado en una estufa, frito. ¿Qué estaba pasando? Y me preguntaba qué estaba pasando. Y él decía, yo digo esto, señor Olson, puede contar con nosotros. Vamos a darle apoyo absoluto. Y me pregunté, ¿qué está sucediendo? Subí a mi habitación, esta era la última noche, y pasé otra noche en vela, escribiendo a mano una propuesta al gobierno a China. Pero eso no era nada. Yo no sabía en el momento en que este hombre en realidad estaba profetizando. No tenía ni idea. Hoy en día, si les digo esto para poner fin a esta parte, hoy tenemos el máximo apoyo del gobierno de China. Estamos enseñando a 245 millones de chinos en la televisión sobre cómo poder iniciar un negocio. Y está lleno de la palabra del Señor. Y se transmite por el canal, que fue el canal que llevó a la Revolución Cultural y la Pequeña Roja de Mao. Tenemos 76,000 puntos de distribución en China para el material. Y se ha decidido repetir esta serie. Son 10 series. Todo este año y el próximo año. Y ha sido el único curso en todo el sistema universitario en China en cuanto a emprendimiento. Y cada uno de los intérpretes, como hemos mostrado que se trata de la intelectualidad, como lo llaman, mostramos antes de que entrara a la televisión, tal y como lo mostramos a ellos. El intérprete que era profesor de inglés dijo, ¿podrías más adelante ayudarnos con algunas clases de inglés también? Nuestro representante dijo ahí, ¿por qué? Él dijo, es tan hermoso el inglés. Es tan hermoso que es como la poesía en él mismo. Nunca hemos oído ese tipo de inglés antes. Él era perfecto en inglés, este profesor. Así que mi amigo dijo, ¿podrías darme un ejemplo de lo que quieres decir?
Y él estuvo citando escrituras tras escrituras tras escrituras. Bueno, pero él va a recibir el idioma inglés, les digo. Pero todo esto tiene un telón de fondo. Durante 7 años, una vez más tuve otro sueño. Iba a China porque yo había estado estudiando la historia de China y de la historia comunista de China. Y como a principios de 1920, 5 hombres pactaron a hacer de China un país comunista. Uno de ellos fue Mao Zedong. Stalin en ese momento envió un emisario a enseñarles. Y 5 hombres. Esto es como una historia de reavivamiento, solo que es a la inversa. Y la forma en que lograron su objetivo fue a través de la larga marcha. Han oído hablar de la larga marcha, ¿no? Y el Señor puso en mi corazón, también en el Espíritu, hacer la larga marcha en oración. Yo estoy haciendo las cosas que habrían hecho y una especie de deshacer el asunto. Y en 1995 hice la larga marcha en China. Lo siento, la fecha es probablemente equivocada. Debe haber sido después. Fue en el 97. El tiempo se acaba. De todos modos, llegamos finalmente a la ciudad imperial llamada Xi'an. X-I-A-N-G. Xi'an. ¿Sabes lo que significa? Sion. ¡Wow! Esto significa Sion. E investigamos en la historia y vimos que los primeros misioneros enviados a China fueron los nesorianos y llegaron a la ciudad imperial de Xi'an y fueron recibidos por el emperador y fueron favorecidos. Y ellos construyeron iglesias en el siglo VI. Durante 150 años estuvieron libremente predicando la palabra de Cristo. Y hay un monumento grande. Es como una gran piedra, tan alta como el techo aquí, con un testimonio sobre su tiempo. Por lo tanto, se inicia con la creación y luego baja hacia la redención por medio de Jesucristo. Y al final, habla de los misioneros. Y esto es lo que dice. Ellos vivieron como ángeles entre nosotros, para que podamos verlo con nuestros propios ojos. Está sentado en el museo hoy en día. Ahora estamos hablando en el monumento de la Ruta de la Seda, porque Xi'an es el comienzo de la Ruta de la Seda, que recorre todo el camino hacia Europa. Y fue a través de la Ruta de la Seda que venían los misioneros. Justo de Gama y todos esos chicos, ustedes han escuchado en la historia, algunos de Marco Polo. Todos vinieron de esa ruta de la seda, Marco Polo en particular. Y el comercio se inició entre las naciones a lo largo de la ruta de la seda. Y el Señor había puesto en nuestros corazones, cuando estábamos en el monumento, declarar en el reino espiritual que el Señor abriría la ruta de la seda para el Evangelio de nuevo. Así que nos habían dado algunos pasajes, y ustedes me han escuchado decir que no nos atrevamos a orar nuestras propias palabras. Oremos las palabras de las Escrituras. Esto es lo que oramos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Aquí tienes este aspecto de un camino. La ruta de la seda era como un camino. Y la otra es Isaías 11:15 y 16, donde dice: y sacará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y lo hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino por el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió la tierra de Egipto. Esto es lo que oramos. Y declaramos en el nombre de Jesús la ruta de la seda abierta para el Evangelio. ¿Sabe lo que sucedió inmediatamente después?
Turquía declaró un ferrocarril ahora inaugurado, la ruta de la seda desde Estambul a Pekín. Se puede ir en tren ahora. Las Naciones Unidas tomaron decisiones que todos los monumentos a lo largo de la ruta de la seda serían restaurados. Y de repente vimos la explosión de los avivamientos a lo largo de la ruta de la seda. En Kirguistán, que tenían un puñado de personas, hoy en día la iglesia más grande en Bishkek, que es la ciudad central de Kirguistán, la iglesia más grande tiene alrededor de 1,500 miembros en apenas unos pocos años. Y en todas partes, en el camino de la seda, el propósito de Dios se está estableciendo. Pero no nos detuvimos allí, nos fuimos hasta la ciudad de Unam. Y estoy hablando ahora de caminar con Dios en una dimensión espiritual y facilitar un cambio en la historia. Así que llegamos a la ciudad de Unam, la cual está en las montañas. Aquí es donde terminó la larga marcha. Y allá arriba no sabíamos que había un santuario ahí. La gente llegaba por miles para vestir el traje de Mao Zedong y situarse en el mismo púlpito que Mao Zedong, cuando declaró a China un estado comunista. Y entonces ellos tomaban sus fotografías en esa cosa. Entonces este lugar llegó a ser un santuario. Y a medida que llegábamos al lugar, el Señor nos ha inspirado a hacer ahora una nueva constitución para China. Así que habíamos trabajado en el Espíritu y habíamos trabajado en una manera de constitución política para China. Y tuvimos en nuestra mente y en nuestro espíritu ir al púlpito donde había sido dada la declaración de la China comunista. Por cierto, UNAM, de lo que nunca ustedes han oído hablar, se hizo la capital de China en este momento. Así que habíamos trabajado, habíamos escrito los aspectos de la Constitución ahí, y así nuestro líder, el que fue a estar con el Señor, marchó, se vistió con el traje de Mao Zedong, porque había 1,000,000 de personas en el pasillo. La policía estaba ahí. Y estábamos haciendo cosas que no se permitían hacer. Así que se marchó y tomamos fotos de él mientras él estaba ahí. Y luego se hizo la declaración y declaró en el nombre de Jesús, en inglés, lo que pasaría en China. Y sentamos las bases para nuestra constitución y entonces todos nos acercamos y la firmamos en el púlpito delante de unos 1,000 chinos. Y cuando hicimos un gesto de victoria como este, probablemente un centenar de ellos corrió y querían sostener el documento junto con nosotros. No tenían la menor idea de lo que estábamos haciendo. Solo vieron que estábamos jubilosos, por lo que querían ser parte de esto. Y luego nos fuimos. Y no fue sino probablemente una semana después que descubrí para mi asombro que esta declaración que Dios nos llevó a hacer se llevó a cabo 60 años desde el momento en que Mao Zedong hizo su declaración. Dios es un Dios meticuloso. Cuando llegamos volando a Beijing, nos encontramos con un extraño. Era un hombre delgado, bien parecido, un hombre de aspecto hermoso. Y teníamos 3 maletas grandes, e insistió en llevar nuestras maletas. Y le dije, por favor, déjame ayudarte. Te estás rompiendo la espalda. No, debo hacer esto. Y él tomó las maletas y las llevó a su coche y iba a darnos un aventón al hotel. Y por último le pregunté, ¿por qué haces esto? Ah, dijo, hermano, yo he oído lo que ha sucedido y que tengo que firmar esta constitución. Yo digo, ¿cómo lo oíste? A través de la iglesia subterránea, dijo. Se corrió la voz. Llegó a él. ¿Y quién era él? Él era el bisnieto del último emperador.
¡Wow! Te digo, esto no es un jardín infantil. Es real. Y sé que vamos a vivir para ver el cambio en China. Porque el Señor es el Señor. Y Él está usando al chico de los mandados. Ustedes están destinados a una nueva dimensión. ¿Entienden eso? No están destinados a una escuela de guardería. Están destinados para las naciones. Y Dios en realidad está invirtiendo en ustedes algo que nadie ha oído. ¿Van a ser buenos administradores? Me he tomado la libertad de compartir las cosas que normalmente no haría. Estas cosas nunca las he hablado. Y yo les digo, administrenlas a la altura de las circunstancias. Levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. Eso es lo que el Señor te dice. Y entiende que no está jugando contigo. Él es el Rey de Reyes, Él es serio y puede permitirles caminar en una novedad de vida que está más allá de su mayor fantasía. No lo busquen, sin embargo. Solo caminen en humildad. Sean humildes. Amen a la gente. Amen a los más pequeños. El camino a la grandeza es hacia abajo. El camino hacia arriba es hacia abajo. Así que si aprenden a amar, Dios les confiará cosas más grandes. Y he compartido tan solo unas cuantas cositas. Hay tanto más. Le dije a mi esposa ayer que ustedes han tomado algo en mí solo porque me permiten hablar con ustedes. Apenas he hablado un poco de las cosas a las que el Señor me ha llevado. No me he atrevido a hablar de ello antes. Pero yo les reto en el nombre del Señor a estar a la altura. Y aquellos que son los últimos serán los primeros. Él los va a usar a ustedes si caminan en esa estatura, en esa humildad, si son humildes. No piensen que son algo grande. Sepan quién es Él. ¿Quién es el grande? El León de Judá, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que tú eres su siervo humilde. Y Él les confiará a ustedes las riquezas, la comprensión, sabiduría, poder, gloria, que va más allá de lo que la humanidad ha visto antes. Dios los bendiga. Amén.